Cobertura especial. Primera visita oficial de su santidad, el Papa Francisco, en México. Nueve de la mañana con 4 minutos, seguimos en esta transmisión especial que estamos generando aquí en Grupo Fórmula. Estamos observando estas imágenes que llegan en vivo desde la Nunciatura Apostólica. El Papa Francisco está por salir en unos minutos, 40 minutos aproximadamente, según el programa. Se trasladará directamente hasta el Campo Marte. Es un honor, en verdad, es un privilegio poder charlar esta mañana con alguien que admiramos, alguien a quien hemos leído mucho, le hemos seguido mucho la pista y nos enseña a hablar de temas y entender los temas de la religión, los temas de nuestra historia en este planeta y nuestra historia en este país. A don Elio Masferrer, él es emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, también es presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Elio, qué gusto y en verdad qué honor. Es un gusto y un honor poder interactuar contigo y con los amigos que nos están escuchando. Elio, ¿qué lectura le dan a esta visita del Papa Francisco? Estas primeras horas, estos primeros discursos, estas primeras palabras, estos primeros acercamientos de una sociedad mexicana golpeada, una sociedad mexicana que ha visto temas muy importantes, sí, de corrupción, pero también de narcotráfico, también de crimen organizado, de que en ocasiones sus autoridades no les cumplen. ¿Cómo ve todo esto? En definitiva, aquí hay como una dialéctica, podríamos llamar, entre el vaso medio lleno y medio vacío. O sea, ¿en qué medida que se acerquen a Francisco legitima o no a los políticos? Ese es un punto que está arriba de la mesa. Entonces, eso parte de una construcción cultural que hay en la cultura mexicana, que es el concepto de los dientes para afuera. O sea, habla de los dientes para afuera, o sea, como que lo que dice no sale de su corazón, ¿no? Entonces, ahí es donde la sociedad juzga, evalúa a los otros, a los políticos, a los religiosos, a los antropólogos, a los comentarios, a los conductores a todos. A todos. ¿No? Entonces, el asunto está en que los políticos fascinados de sacarse la foto con el Papa porque quieren usarlo como un elemento de legitimidad sagrada. Y simultáneamente, eso no quiere decir que el público le crea a los políticos en esta búsqueda de la legitimidad sagrada. Este es el punto... La dualidad. La dualidad. El primer, por eso decía el vaso medio lleno, medio vacío. Esa es una cuestión. La otra es que nosotros hicimos una investigación de campo, como estaba comentando, sobre, y la pregunta era, ¿a usted le parece importante que el candidato ganador sea creyente? Y eso lo hicimos porque el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997, fue el primer político mexicano de cierto peso en decir que no era creyente. Entonces nosotros queríamos ver... contrastar esa información, en ¿no? qué medida esto impactaba en el electorado, ¿no? Ajá. Y seguimos haciendo la pregunta en sucesivas elecciones federales. Había un sector muy grande de la población que decía que no tenía nada que ver, que una cosa era el Estado, los políticos, y otra la religión, y que no había que mezclar. Correcto. Pero nos quedó una variable
entre el 33% que decía que era importante, y muchos de los que decían que era importante era porque tendría miedo a la justicia divina y entonces no sería tan tranza, no sería haría las cosas mejores, etcétera, ¿no? O sea, no es que fuera una cuestión simplemente piadosa, sino una cuestión, podríamos decir, pragmática de la sociedad, de decir, bueno, ¿cómo hago para controlar a los políticos? Ahora, la otra cuestión es que cuando las elecciones del 2000 con Fox, el candidato creciente subió al 43% y Fox sacó el 41%. Sé que nosotros manejábamos la hipótesis que se podía asimilar a la votación del Partido Acción Nacional. E incluso en el 2003, el concepto de candidato temeroso de Dios bajó alrededor del 27-28%. Y la gente estaba indignada, que decía que eran unos cachabotos, que lo habían hecho, que eran unos cínicos. Bueno, o sea, había respuestas duras hacia los que se revestían de un área, de una aureola de sacralidad y era de los dientes para afuera. O sea que eso de Fox comulgando en la basílica, ¿te acuerdas? Sí, Antes sí. de ir a jurar y todas estas cosas. Sí, de hecho fue su primer acto, ¿no? Primero fue a la basílica y sí. Sí, eso en la elección del 2003, como no había respondido a las expectativas de comportamiento que él mismo había generado, la gente lo castigó, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque nos permite, bueno, no te voy a seguir contando toda la investigación porque lo seguimos hasta el 2009. O sea, en definitiva, este asunto nos puede explicar por qué los políticos van a la basílica, porque fueron ayer a la basílica, pero no todos los domingos van a la basílica ni a la parroquia de la esquina, ¿no es cierto? O sea, entonces, en realidad, mucha gente lo va a pensar que es de los dientes para afuera, ¿no? Que no es un comportamiento que le sale del corazón, ¿no? Hablando un poco de historia, don Elio Masferrer, en 1860, con las leyes de reforma, todo comienza a cambiar legalmente hablando y en la relación iglesia-estado. Luego viene la Constitución de 1917, cuando pues no se les prohíbe a los padres, me parece, ejercer el voto. Viene el restablecimiento en el 92 con Carlos Salinas de Gortari, cuando nuevamente se les otorga esta facultad. ¿Cuál ha sido la relación de México, de nosotros como sociedad y como gobierno y como poder, con la Iglesia Católica a lo largo de los últimos años, de los últimos siglos? Bueno, el asunto es que... Pero ayúdanos a recordar lo que pasó en los 1800, luego los 1900, 1992 es importante, ¿no? También. 1974. Claro, con Echeverría. Es cuando Echeverría va al Vaticano. Exactamente. Eso es porque lo que hay que entender es que lo del 92 con Salinas en realidad es una decisión de Estado. Y es una consecuencia de varias que cosas, ¿no? El think tank del gobierno, del Estado, iba calibrando que tenía que reconciliarse. Ahora, mira, el problema es que la Iglesia Católica en el siglo XIX es la última institución de la colonia española. Ajá. Sí, porque nosotros pensamos la independencia fue que 1810, que nos independizamos de los españoles. 1821, 23, ¿no? Etcétera. Bueno, pero en sentido estricto la historia es un proceso, no es así como cuando le cortan el cordón umbilical al bebé, ¿no? O sea, es un proceso. La última institución que seguía de la colonia era la Iglesia Católica. Entonces lo que hacen los liberales es obligar a la Iglesia Católica a dejar sus fueros y a aceptar la modernidad. Lo hacen con cierta violencia porque tampoco se dejaban. Ahora, gran parte de las cosas que plantea la Iglesia, los liberales en el siglo XIX van a ser lo que la Iglesia Católica formaliza en el Concilio Vaticano II, en el siglo XX. O sea, que en realidad los liberales no eran
eran anticlericales, pero no anticatólicos. Y eso está muy claro cuando Juárez ordena que le devuelvan a la iglesia, a las reliquias de la Basílica de Guadalupe a la iglesia. O sea, Juárez tenía muy claro que una cosa era la religiosidad de la sociedad mexicana y otra la iglesia. Este es el problema, que religiosidad no equivale a iglesia. Sí, la fe es una cosa y el aparato burocrático, iglesia, es otra. Entonces, esto es una tensión constante, porque cuando se hace la cristiada, lo que planteaban los cristeros, incluso se puede leer el documento que ellos tenían, que es una publicación de la UNAM que se llama La Constitución de los Cristeros, era implantar un Estado teocrático. Imagínate un Estado teocrático en el siglo XX. No, hombre. Nos cuestionamos a los iraníes con su Estado teocrático. Iba por ahí, ¿no? Casi era la Sharia, en vez de ser la Sharia, era la doctrina el magisterio de la Iglesia Católica. Entonces, esa tensión siempre ha estado arriba de la mesa. Ahora, eso no quiere decir que los candidatos no sean creyentes. Por ejemplo, López Portillo, para citar a él, esperó a que falleciera doña Carmen, de la que se había divorciado. Exacto. Y se había casado por lo civil con la señora Sasha Montenegro, y se casó por lo religioso apenas falleció doña Carmen. A los 6 meses se divorció por lo civil y dijo todas las cosas que dijo. Pero, en definitiva, lo que tenemos que entender es que gran parte de los políticos son católicos. Ahora, el problema es que en México hay cada vez menos católicos. Y cada vez... pero no evidentemente los protestantes evangélicos o los pentecostales o no creyentes no van a aceptar nunca, porque además no tienen todos los derechos, a no ser ciudadanos de segunda. Este es el problema con la laicidad del Estado y el presidente yendo a comulgar. Bueno, no solo fue el presidente, fue toda la clase política, claro. ¿No es cierto? O sea, van a comulgar con el Papa. Entonces, resulta que primero lo reciben como jefe de Estado y 5 horas después van y comulgan, ¿no? Hasta el embajador de México ante el Vaticano comulgó. Mariano Palacios Alcocer. Mariano, sí. Y entonces tú dices, bueno, ¿dónde está? Bueno, este era el problema que planteaban los liberales. Los liberales decían, los sacerdotes no tienen derecho a voto porque prestan obediencia a un jefe de Estado extranjero que no es el mexicano, que es el Papa. Entonces resulta que lo recibimos en Palacio Nacional como jefe de Estado. Y luego va la clase política y comulga. Entonces, este 20-30% de ciudadanos que no son católicos, que dicen, bueno, ¿y entonces dónde quedo yo? ¿No? O sea, si tengo un conflicto con el cura del pueblo, o con el presidente municipal que no me deja abrir un templo o no me deja hacer algo, ¿cómo voy a ir a reclamarle si resulta que el preciso estuvo... Sí, tiene toda la razón, y hace sentido. Claro que hace sentido. Elio, ¿me permite ir una pausa comercial? Regresamos para seguir platicando. Estamos hablando con Elio Masferrer. Él es emérito de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones. Una charla muy interesante sobre lo que representa la religión para nosotros como seres humanos, como sociedad, y la importancia que tiene la visita del Papa Francisco. Ya regresamos, 9:16. Volvemos.